Buenas tardes, chicos, ¿cómo estás? ¿Me puedes escuchar? Buenas tardes, Doc. Sí, sí, se lo escucha. A ver, esta clase básicamente es para un poquito hablar algunas dudas, ¿no? De lo que son las prácticas para el examen, más que todo es por eso, ¿no? Es una clase muchos miran, ¿no? ¿Y por qué no pasamos a nuestro horario regular? Sí, podemos pasar, ¿no? Pero el problema es que leo los cuestionarios, etcétera, ¿no? Aunque hemos estado un poquito, no estamos muy frecuentes con el tema de dejarle los cuestionarios a ustedes. A ver, vamos a ver un poquito respecto a las prácticas. Es importante tener ese punto de las prácticas, ¿bien? La primera práctica que nosotros llevamos a cabo a nivel laboratorio, ¿cuál era, chicos? Era la práctica de solubilidad. Era la práctica de solubilidad. Vamos a ver la importancia de esta práctica, porque de esta práctica se sacan conclusiones muy interesantes que nos van a servir de cara a todas las prácticas que se vienen, por lo menos hasta la práctica de extracción. ¿Ya? Las personas que han ido al laboratorio, por favor, solamente las que han ido, no puede ser las que no hayan ido. Todos los grupos que, no, en este caso no todas las personas que hayan ido, van a tener hasta la siguiente semana para subir el link antes del primer parcial, subir el link de su video. A ver, para este punto, para la parte de solubilidad, lo que se hace en esta práctica básicamente son simplemente pruebas. ¿Ya? Son simplemente pruebas de solubilidad. ¿Para qué? Para más adelante ver qué disolvente vamos a usar en cristalización, qué disolvente vamos a utilizar en punto de extracción más que todo. ¿Por qué? No, lo único que se hace en esta práctica, a ustedes se les da, tocamos aspectos muy importantes como lo que es la parte de solubilidad en disolventes orgánicos, ¿no? Tocamos solubilidad en disolventes orgánicos y solubilidad en disolventes activos, ¿no? Estas son las dos pruebas de solubilidad que más se hacen. Ahorita vamos a ver la importancia. Son solubilidad en disolventes activos. Ahorita vamos a ver a personas que han respondido bien a algunas preguntas de sus cuestionarios, vamos a sacarlos al azar en algunos grupos o han copiado, ¿no? Porque muchos de sus cuestionarios tienen respuestas similares. Yo les fui bien claro, les dije que respondan como saben, no copien de los demás compañeros. Porque imagínense que uno de ustedes le pase su respuesta a otro grupo y otro grupo lo haga lo mismo, porque hay compañeros que han hecho lo mismo. Les van a perjudicar, pues, chicos. No solamente ustedes, están perjudicándoles a todo su grupo, porque esa pregunta lo anulo. ¿Ya? Si la pregunta es lo mismo que en otros cuestionarios de otros compañeros, otros grupos, yo lo anulo la pregunta. ¿Ya? Así que tienen que usarla 2 veces bien antes de pasar su pregunta o su respuesta. Pero hay compañeros que han escrito lo mismo, ¿no? Yo les digo así sinceramente. Hay compañeros, o sea, discúlpame el término, son tan giles que ¿cómo vas a copiar lo mismo que tu compañero está pasando? Me estás perjudicando. Por lo menos tómate la molestia de haber leído algo y copiar diferente, no le perjudicas al que te está ayudando, ¿no? Después a mí me dicen malo, ¿no, chicos? El lado sí es malo. Es malísimo, no nos ayudan. Ustedes se perjudican más bien. ¿Cómo van a hacer eso? A ver, vamos a ver un poquito de lo que es la solubilidad en disolventes orgánicos y disolventes activos. Generalmente cuando hablamos de disolventes orgánicos, tal cual su nombre nos dice, solubilidad en disolventes orgánicos, hablamos básicamente de, entre comillas, moléculas orgánicas, moléculas que en su estructura principalmente están compuestas de carbono e hidrógeno, ¿no? Principalmente hablamos de este tipo de moléculas. En cambio, cuando hablamos de solubilidad, hablamos de la solubilidad, ¿no? De la solubilidad que nos pueden proporcionar, la solubilidad que se nos puede proporcionar por una reacción ácido-base. Hablamos de la solubilidad que se nos puede proporcionar por una reacción ácido-base. ¿Ya? Aprovechando estas propiedades, nosotros básicamente tratamos, ¿no?, de aplicar. En este punto, por ejemplo, cuando les doy disolventes orgánicos, ¿qué disolventes se les da en el laboratorio? Se les puede dar etanol, se les da este metanol que causa ceguera. Aparte del metanol, ¿qué más se les da? Se les da acetato de etilo. ¿Qué más se les da? El día de hoy vamos a tocar la práctica de solubilidad y vamos a ver un poquito lo que es la práctica de cristalización. ¿Ya? Yo les voy pasando las preguntas que se han pasado en el lapso del buen rato, pero espero que no haya personas que... Hay personas, chicos, que agarran y mandan mensajes al Robert, ¿no?
eso hubo gente que nos perjudicó. Imagínense, yo a ustedes les paso las preguntas, todo, pero no falta el que quiere quedar bien, nos termina perjudicando a todos, ¿no? Espero que no haya que tener estrés, ¿no? Y el Robert se da cuenta y se hace un lío después, ¿no? Van a buscar aquí el punto y coma. Acetato de etilo. Aparte, los neosiliatura, los 50 puntos de neosiliatura son clavados, no crean que por el tema me va a decir algo a mi error y yo lo voy a tratar, ¿no? Yo decido en qué poner los 50 puntos, así que así vayan y le digan al Papa, no va a pasar nada. Pero sí, igual molesta que llamen la atención, ¿no? Etanol, metanol, acetato de etilo. Y el otro que utilizamos es hexano. Estos son los disolventes. Estos disolventes se encuentran en estado líquido, ¿ya, chicos? Estos disolventes se nos encuentran en estado líquido. Ahora, ¿cuáles son los solutos con los cuales nosotros probamos? Los solutos, básicamente, todo aquí pónganse disolventes, ¿no? Los solutos con los cuales nosotros probamos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los solutos? Están estudiando para el examen, me imagino. No están estudiando nada. Que no les quise el tiempo, ¿no? Esta clase es para ayudarles, ¿no? Es para ayudarles. Yo les recomiendo, básicamente, repasen la guía. No sé aún cómo va a ser el examen. Conociendo, no sé, la verdad, sinceramente, cómo va a ser el examen. ¿Para qué les digo? Estos solutos, fíjense, generalmente los que nosotros utilizamos son el naftaleno. Aparte del naftaleno utilizamos acetanilida. Aparte de la acetanilida utilizamos ácido acetil salicílico, ácido salicílico también utilizamos. Ácido salicílico. Después también utilizamos naftaleno, ácido acetil. Todos estos son sólidos, no solutos como son sólidos. Estos solutos sólidos son naftaleno, acetanilida, ácido salicílico. Y también, ¿quién más utilizamos? A ver, ¿quién más utilizamos? Se me ha ido el nombre. Hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio óxido. Sí, pero esos en activos, ¿ya? Esos en activos. Estamos ahorita en orgánicos, ¿ya? Estamos hablando eso es lo que me acabas de mencionar, está bien, pero esos son disolventes activos. Ahorita estamos trabajando con lo que es los disolventes orgánicos. Tal cual su nombre no me dice, son los disolventes orgánicos son, entre comillas, moléculas orgánicas, quienes son generalmente moléculas constituidas por carbono e hidrógeno. ¿Ya? Aquí tengo la acetanilida, tengo el naftaleno, el ácido salicílico, ácido acetil salicílico también. Ácido benzoico. Exacto. Ácido acetil salicílico. Esto, por ejemplo, el ácido acetil salicílico es la aspirina. Nosotros eso lo sintetizamos en la laboratorio orgánica 2. Producimos la aspirina y por temas de tiempo lo mandamos para que los del laboratorio 1 hagan pruebas de pureza. ¿Cómo pruebas de pureza? Pues utilizando punto de fusión, ¿no? Miren qué tan puro es el ácido salicílico que se ha obtenido. Ácido acetil salicílico y ácido benzoico, ¿no? Estos son básicamente mis solutos con los cuales yo trabajo. ¿Ya? Estos son los con los que yo trabajo. Estos solutos todos se encuentran en estado sólido, ¿no? Tiene que quedarme clarísimo que estos señores se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, el grupo de solubilidad aún no ha subido su video, no sé qué están. No va a servir de nada que hayan ido al laboratorio si no suben el video, ¿no? La cosa es que el video vaya a YouTube, no es un video en chiste donde solamente aparezca yo o aparezca el docente, ¿no? Es un video de YouTube que tal vez ustedes no lo vean, pero lo van a ver las siguientes. Los van a ver las siguientes, como les digo, lo van a ver los siguientes grupos. Porque el ritmo que va, no sé qué va a pasar, la verdad, pues bueno, podríamos hablar de redes presenciales. Yo principalmente les digo porque, imagínense, ¿sabes? Se está comenzando otra vez a incrementar el tema del COVID-19, ¿no? Principalmente lo vamos a hacer para Chile. Imagínense yo que soy del departamento del Benia, ya digo, otra vez están comenzando a morir la gente. Y lo peor es que en el aeropuerto no hay, como les digo, no hay control. Acá en el aeropuerto aquí de Cochabamba, por ejemplo, Cochabamba llevan 2 vuelos diarios del Benia, procedentes de la frontera entre Guayamerí y la ciudad de Trinidad. No hay control en el aeropuerto normales. Puedes ver del Benia normal. No sabes, es obvio que vaya a tener que Cochabamba. ¿Sabes? Este paso cuando íbamos a volver a las clases presenciales es lo preocupante, ¿no? Pero de todas maneras es lo importante hacer las pruebas en el laboratorio. A ver, las personas que han hecho, los que han ido a hacer al laboratorio, les he hecho hacer las pruebas en solubilidad en solventes orgánicos activos, no porque no tengo hidróxido de sodio. En este caso no tenía todo, tampoco tenía todos los solutos. Ya solamente contaba con el naftaleno, el ácido benzoico y el ácido salicílico, creo que contaba con esos 3, no, naftaleno, creo que contaba con 2 o 3. Después de los disolventes orgánicos contaba con etanol y hexano. Etanol y hexano, esos contaban con esos, ¿no? A ver, lo que consiste en esta práctica, por lo menos en la primera parte, si son solventes orgánicos, es de identificar, por ejemplo, hacemos una tabla, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, utilizamos etanol, trabajamos con etanol.
líquido, ¿no? Faltaría que alguien me diga está sólido, porque imagínense, había personas que hablan barbaridades. ¿Qué me decían? Me decían que el fenol, aquí falta fenol más. Fenol aquí falta, ¿no? Aquí falta fenol. Por favor, falta el fenol. Había personas, chicos, que me decían básicamente que el fenol se va a evaporar. O sea, ¿qué lado se va a evaporar el fenol si el fenol es sólido? Yo les pregunto a ustedes, en su casa, a ver, ¿el cloruro de sodio se evapora? ¿El cloruro de sodio que es como el que es la sal de mesa? ¿Se les evapora, chicos? No, porque es sólido. No se les va a evaporar, es sólido. Algunos me hablaban macanas, me decían que el fenol se les va a evaporar. Casi me caigo de... Una vez también me dicen a los del labo, ¿no? Me dicen, sí, ¿será que puedo traer etanol en vez de alcohol etílico? Yo les dije, sí, les dije nada más. Que chicos, es lo mismo, no es lo mismo, a ver. Etanol o alcohol etílico. Es lo mismo, chicos. Es lo mismo, no, por no hacerle sentido al compañero, dice, sí, trae nomás, no pasa nada. Es lo mismo, pues el etanol que el alcohol etílico. ¿No? Es lo mismo. Ya, continuamos. A ver, trabajamos con el etanol primeramente. Ya el etanol es líquido. El etanol que tenemos es el 96%, es el alcohol Caimán que ustedes conocen. Ya, ustedes incluso traen el etanol. Ya, ¿qué es lo que se hace con esto? Utilizamos el etanol y rápidamente hacemos el etanol con todas las pruebas. ¿Con quién? Utilizamos solutos como el naftaleno. Hacemos las pruebas con el naftaleno. Rápidamente utilizamos otras pruebas interesantes como lo que es la acetanilida. Ponen aquí la acetanilida, aquí lo voy a poner, por favor. Aquí lo vamos a poner. El disolvente es el etanol. Y aquí abajito lo vamos a poner, a ver. Le vamos a poner los solutos que vamos a utilizar para hacer las pruebas. Va a ser, en este caso vamos a poner al naftaleno. Rápidamente vamos a utilizar, chicos, la acetanilida. Así, de esa manera trabajamos hasta con el ácido acetilsalicílico. Ustedes saben, un cuadrito, y trabajamos con el ácido acetilsalicílico, ¿no? Aquí se pueden poner al ácido benzódico, etcétera, todos los ácidos que cuenten, ¿no? Ya, lo siguiente que se hace, básicamente, ustedes agarran por lo menos 1 gramo de esto. Ya dicen, agarran cantidad, pesan. Yo pongo 1 gramo de esto. Pongo primeramente en un vaso, agarro, me traigo un tubito de ensayo. Para los que ni siquiera se acuerdan que es un tubo de ensayo, ahorita les vamos a mostrar una imagen, porque hay algunos compañeros que están haciendo todo virtual, ni siquiera se acuerdan que es un tubo de ensayo. Aquí se los vamos a dibujar ya, para que todos se nos puedan acordar. Aquí les vamos a poner un tubo de ensayo. Por ejemplo, aquí se los vamos, para que se vayan acordando que es un tubito de ensayo, chicos. Todas estas pruebas se realizan en tubitos de ensayo, nada más. Lo único que ustedes hacen, ¿qué es? Agarran su tubito de ensayo y le introducen. ¿Qué le va a introducir? Le van a introducir 1 gramo de quién. Aquí le vamos a introducir 1 gramo de, fíjense, el ácido benzódico, el naftaleno, el ácido acetilsalicílico, todos son compuestos, entre comillas, no vamos a llamar cristalinos, pero son compuestos de color blanco, claritos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, aquí voy a poner, por ejemplo, el ácido benzódico, que voy a poner ya, por ejemplo, en este punto aquí. Fíjense, van a ver, por ejemplo, la constructura del ácido benzódico. Aquí lo vamos a poner, imaginen directamente, no aparece. Más o menos así, textura cristalina, color blanquito, más o menos así es, ¿no? Yo ya les proporciono, por ejemplo, en este punto, yo ya les proporciono así el ácido benzóico, se los proporciono de esta manera. Ustedes lo único que tienen que hacer, ¿qué es? Agarran y les paso un morterito y comienzan a molerlo, o aquí mismo agarran y de aquí pesan 1 gramo. No le van a pesar en una balancita, ¿no? Agarran, ustedes pesan 1 gramo, le introducen aquí 1 gramo de ácido benzóico. Nada más que 1 gramo de ácido benzóico. Inmediatamente ponen 1 gramo de ácido benzóico. ¿Qué es lo siguiente que hacen? Ya, ¿con qué disolvente voy a poner? Estoy trabajando con ácido benzóico inicialmente, ¿no? ¿Con qué disolvente voy a trabajar? Ustedes dicen, voy a trabajar con el naftaleno, con el etanol. Es el etanol, el disolvente que estoy poniendo a prueba. Después pongo a prueba de metanol, después aceto etilo y así el hexano. Ya, aquí falta también agua, también utilizamos agua. A ver, pongo inicialmente, estoy trabajando con etanol, el primer disolvente, etanol. Verifico, pongo 1 gramo de ácido benzoico, rápidamente introduzco mi primer ml de quién. Introduzco 1 ml de etanol. Introducen aquí 1 ml de etanol. O sea, ¿qué van a tener aquí básicamente, chicos? Aquí van a tener su ácido benzoico. Y van a tener aquí un primer ml de etanol, ¿no?
Lo siguiente que ustedes hacen es agitarlo. ¿Por qué lo van a agitar, chicos? ¿Por qué agitan su tubo de ensayo? Agitan el tubo de ensayo con el ácido benzoico para ver si se solubiliza. Si la molécula se solubiliza, quiere decir que la molécula es soluble en frío, o sea, a temperatura ambiente. Ya, si el ácido benzoico no se solubiliza con un ml, ¿qué hago? A mi recipiente que tiene el ácido benzoico le introduzco un segundo ml de ¿quién? De etanol. Le introduzco un segundo ml de etanol. Al introducir un segundo ml de etanol, vuelvo a agitar, veo si se solubiliza. ¿Por qué? ¿Por qué le introduzco un segundo ml de etanol? ¿Qué pasa? Es obvio, ¿no ve? Es como que ustedes imagínense, tengan azúcar, le ponen agua, ven que sigue habiendo azúcar y está dulce, le ponen más agua para tratar de eliminar el azúcar y un poquito que sienta más a gusto, pero ustedes no, lo mismo pasa aquí. O sea, a mayor cantidad de disolvente, el soluto tiende a solubilizarse más rápido. En este caso le pongo un segundo ml de etanol, otro ml más, hasta este momento llevan 2 ml. Verifico si con el segundo ml se solubiliza. Si no se solubiliza, ¿qué hago? Introduzco un tercer ml. Ya, le introduzco un tercer ml. Agarro, le introduzco otro ml. Aquí le vamos a poner, le introduzco otro ml de etanol y verifico. Por ejemplo, si se ha solubilizado con 3 ml, verifico si con el tercer ml se solubilizan los cristales. Ustedes, como el vaso de precipitado, en este punto, ¿no? Vaso de precipitado, ustedes van a observar que su tubo de ensayo es cristalino clarito, o sea, abierto, ¿no? Van a poder observar que si se ha solubilizado no va a haber ni un cristal abajito, ¿no? O sea, ni un cristal de ácido benzoico. Pero si no se ha solubilizado, va a haber cristales aquí. Si se solubiliza, se le pone soluble con 12 ml, ¿no? 12 ml se solubilizó. Pero si no, ¿qué es lo que hacen? Ustedes se van a una hornillita. Y en su hornillita, ¿qué es lo que hacen? Ustedes ya tienen un vasito de precipitado calentando con agua. Ahí tienen un vaso de precipitado calentando con agua. No tienen que bullir por nada del mundo. Tienen que estar calentando, dicen que a los 80. Por ahí. ¿Por qué, chicos? Porque si su ácido benzoico no se ha solubilizado con 13 ml de etanol, ¿qué es lo que pasa? Traen aquí su vaso, traen aquí su solución. No traen aquí su solución de etanol y ácido benzoico, lo traen aquí y ven si se solubiliza. Observan si se solubiliza, observan. ¿Por qué lo llevo a caliente, chicos? Aquí recuerden que en el vaso de precipitado tiene que ver agua adentro, no tiene que ver nada, tiene que ver agua, sí o sí. A ver, aquí lo vamos a dejar un paso más grande para que no nos podamos perder. ¿Ya? Es importante estas pruebas porque en base a eso se trabaja para extracción y se trabaja para cristalización. Se ponen aquí ponen aquí básicamente aquí le voy a poner un color negro, ponen aquí básicamente su solución, ¿no, chicos? Aquí hay agua, el agua está calentando, está cubriendo todo el tubo y en la parte de abajo, ¿quién está? Está sus 13 ml de etanol más su ácido benzoico, ¿no? Y lo calienta. ¿Cuál es el objetivo de calentar? ¿Cuál es el objetivo de calentar? Que a mí me diga, ¿cuál es el objetivo de calentar? Aumentamos la temperatura y cuando aumentamos la temperatura la solubilidad también aumenta. Exacto. ¿Cómo te llamas? Belén. ¿Pero Belén qué, pues? Perdón. Belén Montalvo Beltrán, del grupo de los miércoles. Belén Montalvo Beltrán, ¿no? Sí. Tú eres de los miércoles. Ya tienes un punto ya, Belén. 2 puntos con esto, ¿ya? Gracias, Auxio. Ya, a ver, es básicamente lo que se hace, pues, chicos. Si ustedes con un ml no se ha podido solubilizar el ácido, el 1 gramo de ácido benzoico, le aumentan un segundo ml, no se ha podido solubilizar el gramo de ácido benzoico, le aumentan un tercer ml, no se ha podido solubilizar el ácido benzoico. ¿Qué es lo que hacen? Lo llevan a caliente, ¿por qué? Porque la solubilidad está en función de la temperatura, ¿no? En este caso está trabajando con sólidos y líquidos, entonces la solubilidad está en función de la temperatura, ¿no? Fuera diferente si trabajáramos con gases, que es cosa que no se da en el laboratorio. Entonces, yo le pongo agua. ¿Por qué le pongo agua? Porque muchos miran, sí, ¿por qué no le pones un mechero de alcohol? Meter un mechero de alcohol, sí. ¿Por qué siempre con agua? ¿Por qué no traes tu tubito y aceleramos el proceso y no le pones un mechero de alcohol? Porque en el laboratorio no utilizamos. ¿Por qué no le pones el mecherito de alcohol? Recuerden que estamos trabajando con el etanol y el ácido benzoico. Si yo lo introduzco directo en fuego con un mecherito de alcohol, ¿qué va a pasar? Tengo que correr el riesgo de que se incendie mi tubo, ¿no? Porque el etanol es altamente
¿cómo les puedo? Es altamente, se puede, como el asunto se puede quemar, ya se les puede quemar, se va a quemar, se les va a pasar un accidente. Es por eso que no se utiliza el mechero de alcohol. Si el disolvente es etanol, no se puede utilizar el mechero de alcohol, ¿no? Porque se les puede quemar todo. Entonces se utiliza solamente en una solución ahí de agua, de un baño de agua maría que esté calentando, y lo introducen en ese tubito y ven si es soluble en caliente. Si es soluble en caliente, ustedes básicamente se van y lo marcan, ¿no? Y dicen, ya, el etanol, el ácido benzoico es soluble con el etanol en caliente. ¿Estamos de acuerdo? Es soluble en caliente, le ponen, ¿no? Ustedes marcan de esa manera. Si es soluble con 1 ml, lo marcan soluble con 1 ml. Si es soluble con 2 ml, soluble con 2 ml. Si es soluble con 3 ml, soluble con 3 ml. Pero si no es soluble con ninguno de esos tres, lo llevan en caliente, directamente lo ponen soluble en caliente, ¿no? Pero analizando la estructura, fíjense, vamos a ver si la molécula es... Hay que tratar de identificar, ¿no? Es un poquito complicado tratar de identificar moléculas orgánicas si son solubles o no. Por ejemplo, a ver, a simple vista, ¿ustedes qué creen? ¿El etanol es una molécula polar o apolar? El etanol. ¿Polar? ¿Ya tienen los demás? A ver, hasta aquí alguna consulta, por favor, o qué parte no están entendiendo, rápido. A ver, chicos, ¿alguna consulta? ¿Está todo claro hasta el momento? Chicos. ¿Está todo claro? Perfecto, entonces vamos a continuar. A ver, en este punto, aquí lo voy a borrar ya, por favor. En este punto, miren, hasta ahorita solamente hemos trabajado con el ácido benzoico, ¿no? Aquí lo voy a borrar el numerito. Estamos trabajando ahorita hasta el momento con el ácido benzoico. Estamos trabajando con el ácido benzoico. A ver, trabajando con 1 gramo, por ejemplo, tengo metanol. Vamos a ver si estos señores solubles es el ácido benzoico, ¿no? Es el ácido benzoico. Ya, debo analizar si estas moléculas son solubles, ¿no? A ver, que alguien me diga por 2 puntos, ¿estas moléculas son solubles o no son solubles? Ambas. O sea, yo simplemente les he explicado esto, ¿para qué? Para que vean qué se hace en la práctica, ¿no ven? Si por ahí se solubiliza con 1 gramo, por ahí se solubiliza 1 gramo de ácido benzoico con 1 ml de etanol, ahí le ponen directo, soluble con 1 ml nada más, soluble con 1 ml en frío. Si aquí se solubiliza si no se solubiliza con 1 ml, le ponen un segundo ml, soluble con 2 ml. Si no se solubiliza con 2, con un tercer ml, se solubiliza y verifican. Si se ha perdido todos los cristales de ácido benzoico, quiere decir que es soluble de ácido benzoico con 3 ml. Pero si no se solubiliza ni ahí sí, ¿qué significa? Que tienen que calentar, ¿no? Se calienta. ¿Qué significa, chicos? Se calienta. Tiene que decir que tienen que marcar ahí soluble en caliente, ¿no? Pero a ver, a simple vista, imaginémonos que eso ustedes no lo han hecho en la práctica, no lo han hecho en la práctica, ya no lo han hecho en la práctica, o sea, hay grupos que sí lo han hecho y hay grupos que no lo han hecho. Bueno, prácticamente creo que ninguno. Es que también el interés viene de parte de ustedes. Yo no les puedo obligar al laboratorio. Hay una resolución que le impide que ustedes se les obliguen. Ustedes quieren decir que la cosa es voluntaria. Si ustedes querían, van por aprender, ¿no? Por eso algunos compañeros me hablaban y me decían, ya vengan, la no me hacía problema, ¿no? Pero fíjense, a ver, por 2 puntos que alguien me diga, ¿el etanol es soluble en ácido benzoico o no? Así como lo ven ustedes. Es soluble porque puede formar puentes de hidrógeno. Y es polar, además. Otra persona, a ver, una sola persona está participando. Porque el primer examen que dieron les podría ser soluble, porque al ser un ácido benzoico ya nos está diciendo que es una sustancia polar, aunque también podría ser no polar. Es débilmente polar el ácido benzoico, así que la solubilidad sería no muy buena. Está más o menos por ahí, ¿no? A ver, cuando yo analizo básicamente una estructura, lo primero que debo identificar si son polares o no polares. Yo aquí puedo observar que debido al OH que posee esta molécula, debido aquí al OH que posee esto, en una posible solución pueden llegar a formar enlaces puente-hidrógeno, pueden llegar a formar, y eso me facilita cierta manera mucho el análisis, ¿no? Pero también debo observar que aquí en el ácido benzoico, fíjense, en el ácido benzoico pueden observar muy bien que está un anillo del benceno, y esta parte se llama la parte no polar de la molécula. Ya lo mismo pasa aquí, esta cadena hidrocarbonada se llama la parte no polar. En este caso aquí el oxidrilo puede llegar a formar enlaces puente-hidrógeno con este oxidrilo de aquí, ¿no? A las moléculas que puedan llegar a formar enlaces puente-hidrógeno se les llama, tienen que tener mucho cuidado con eso, se les llama también moléculas polares asociadas, tienen que tener cuidado con eso porque por ahí les aniquila con eso en el examen.
hay veces lo cambia por polares asociados. Los polares asociados son moléculas que pueden formar enlaces puente hidrógeno. ¿Ya? En este caso los enlaces puente hidrógeno son una especie de interacción dipolo-dipolo fuerte, ¿no? En este punto yo siempre debo observar una molécula. Recuerden, la molécula, mientras mayor sea su cadena hidrocarbonada, la molécula tiende a ser apolar. ¿Estamos de acuerdo? Dependerá mucho del solvente. En este caso, ¿quién es la cadena hidrocarbonada? Aquí en esa cadena hidrocarbonada, fíjense, solamente hay 2 átomos de carbono, solo hay 2. En cambio aquí, evidentemente tengo 1, 2, 3, ya tengo todo el anillo, ¿estamos de acuerdo? Pero hay una particularidad, hay una peculiaridad interesante en esta molécula, que es que aquí hay una cadena hidrocarbonada pequeña, pero al fin hay una cadena. Aquí también tengo un anillo que es insoluble. Por ejemplo, cuando ustedes analizan este anillo es insoluble, pero ¿por qué es insoluble? Bueno, es fácil, ¿no? Analizando por partes estas moléculas, porque yo la verdad siempre les recomiendo analizar por partes. Fíjense, debido a su oxidorilo, ustedes rápidamente pueden indicar la polaridad de la molécula. ¿Cómo? Ustedes tranquilamente pueden decir, tiene una carga parcial negativa aquí, una carga parcial positiva en este punto, y todo se desplaza hacia el átomo de oxígeno, ¿sí o no? Carga parcial positiva en el átomo de carbono, y todo se desplaza hacia el átomo de oxígeno. ¿Qué significa? Que en toda esta molécula hay un solo átomo, que es el más electronegativo, ¿sí o no, chicos? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, por eso el nu de esto va a ser un poquito diferente a cero. Va a ser diferente a cero. ¿Ya? Recuerden, generalmente las moléculas polares tienen un nu mayor a cero. Las moléculas apolares tienen un nu similar a cero. ¿Ya? En este caso, un nu significa momento dipolar. En este punto va a pasar lo mismo, ¿no? Aquí toda la polaridad se desplaza hacia el átomo de oxígeno, aparte de que estos van a poseer resonancia, ¿no? Porque yo puedo hacer un desplazamiento de esta magnitud, fíjense. Yo puedo hacer un desplazamiento de estas características. Miren lo que ocasiona. Por ejemplo, esta es una de las propiedades que se trabaja en el ácido benzoico para realizar acciones ácido-base. Fíjense. Este desplazamiento, por ejemplo, no es muy bueno. Porque la carga positiva se sitúa en el oxígeno. No aguanta muy bien la carga positiva del oxígeno, ¿no? Pero se puede dar. La polarización, por ejemplo, en esa molécula se puede dar en los 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Y aparte, este OH le da cierto favorecimiento para que se pueda eliminar para que se pueda solubilizar, ¿no? Porque no sé cómo estoy confundido con la extracción, ¿no? Esto aquí lo vamos a borrar, ¿ya? A ver, en términos resumidos, fíjense, si ustedes analizan solamente esta parte de aquí, yo lo marco con azul, solamente esta parte, olvídense del OH, ¿ya? Solo esta parte que está con azul. Si ustedes analizan esta parte que está con azul, el momento dipolar es a partir de 0. Si ustedes analizan esta partecita que está con azul, solo esa parte, cuidado que me digan, sí, pero ¿por qué toda la molécula? No, estamos hablando solamente de la parte con azul. El momento dipolar es igual a 0. Va a tender a ser similar a 0 solamente en esas partes. ¿Ya? Es por eso que, fíjense, en ambos tienen esta estructura y esta estructura que me da cierta. Me dice que esta cadena hidrocarbonada le quita cierta polaridad a la molécula, lo mismo pasa en ese anillo, ¿no? Pero debo observar muy bien este punto. OH. Debo observar muy bien el OH. El OH puede llegar a formar enlaces puente hidrógeno con este oxígeno aquí. Entonces, debido a eso, y debido a que ambos comparten una parte que es no polar, yo puedo mencionar que el etanol con el ácido benzoico de alguna manera se van a llegar a solubilizar. Aquí no vamos a identificar si se va a solubilizar en frío, en caliente, etcétera, pero de alguna otra manera se va a solubilizar, ya sea con un ml, 2 ml, 3 ml en caliente. Ya se va a llegar a solubilizar. ¿Por qué? Porque ambos tienen una parte polar que me va a ayudar a que ambos se solubilicen. Porque en el examen no les va a dar las moléculas, se va a decir se solubilizan en caliente, se solubilizan en frío. No, porque esas son determinaciones a nivel experimental. Ustedes con la teoría lo máximo que pueden identificar es si las moléculas van a tender a ser polares o polares. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que van a hacer más o menos en el laboratorio. Pero no es que el examen les va a agarrar y les va a decir, sí, aquí están las moléculas y díganme si son solubles en caliente o en frío. No, esas son pruebas a nivel experimental, ¿no? Lo máximo que pueden, en base a la base de la teoría, lo máximo que pueden ustedes identificar una molécula si va a ser polar o apolar. Incluso yo les dejé, ¿no? Si más no me equivoco, yo agarré y les dejé un documentito. Está el documento ahí, creo que ustedes lo tienen también, está ahí, donde les habla también, ¿no? Para que puedan analizar las moléculas. Recuerden, mientras esta cadena hidrocarbonada se aumente, se quita cierta polaridad a la molécula. La cadena hidrocarbonada son los carbonos y hidrógenos. Mientras más larga o más grande sea, más va a tender a ser apolar la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Más va a tender a ser apolar la molécula. En este caso, su cadena hidrocarbonada es pequeña, aquí es un poquito más grande, pero de cierta manera estos señores se van a solubilizar, ya sea en caliente o frío, pero van a tender a llegar cierta solubilidad. ¿Ya? A ver, presten atención aquí, miren.
Esto es lo que se hace en el ácido benzoico. O sea, que estamos indicando que el ácido benzoico sí van a ser polares ambos, no va a haber un cierto grado de solubilidad. A ver, ¿por qué yo les estoy mencionando eso? Porque el primer examen que les dio moléculas y les pedía que indicar con cuáles disolventes eran polares y con cuáles eran apolares. Tenían que analizar las estructuras básicamente ustedes. Algo más, tienen que saber la estructura del naftaleno, el acetanilida, ácido salicílico, ácido benzoico, ¿no? Tienen que saber, porque si no saben, van a perder el tiempo, estar buscando en internet, el tiempo se les va a ir. Por ejemplo, ese examen no me acuerdo, les daba, voy a tratar de las preguntas, pero les daba una molécula y les decía con cuál esto es soluble, no soluble, etc. Tenían que justificar. Y si marcaban que era soluble o era polar o apolar, tenían que justificar. Pero imagínense que en el examen no sepan cómo se escribe un naftaleno. Hasta que busquen en internet, no sepan cómo se escribe el ácido salicílico. Hasta que busquen en internet se les ve el tiempo. Ya tienen que tener muy en cuenta eso. Un ejemplo, a ver. O sea, se han dado cuenta qué pasa, ¿no? Con observo el ácido benzoico con, no sé, etanol con 1 gramo de ácido benzoico, ¿no? Ya. Ahora, lo mismo, la misma prueba de solubilidad ya hago con el ácido salicílico. En ese caso, ¿ya qué hago? En ese caso, ¿qué hago? Mantengo el etanol. En ese caso, en vez del ácido benzoico, ¿qué hago? Utilizo el ácido. Utilizan el ácido salicílico, por ejemplo. Aquí utilizan el ácido salicílico. Después, ¿qué hacen? En vez de eso, utilizan la acetanilida. O sea, evidentemente no voy a poder hablar de todas las moléculas, ¿no? Ahorita voy a hablar de las más importantes, para que me puedan entender y ustedes puedan analizar las otras moléculas, pero hacen la misma prueba con el ácido salicílico. Lo mismo que he hecho con el ácido benzoico hacen con el ácido salicílico. O sea, ¿qué hacen? Ponen ácido salicílico, le ponen 1 ml de etanol, verifican si es soluble, le ponen un segundo ml de etanol, verifican si es soluble, le ponen un tercero, verifican si es soluble. Si es soluble con 1 ml, ya está bien, pero si es insoluble con 1 ml, le ponen un segundo ml. Si es soluble con 2 ml, ya está bien. Si es soluble con 3 ml, le ponen y ya está bien. Pero si es insoluble, si no es soluble ni con 3 ml, lo tienen que calentar, ¿no? Verificar. Un ejemplo, a ver. ¿Se entiende lo que tienen que hacer en la práctica, no? Es lo que me trata de entender. ¿Se entiende ese punto o no? Sí, se entiende. Sí, se entiende, Auxi. Ya. A ver, por ejemplo, chicos, imagínense ya he hecho las pruebas con naftaleno, con acetanilida, con ácido salicílico y con ácido benzoico. He hecho las pruebas. Ya he hecho las pruebas. Ahora, una vez he hecho las pruebas con etanol, con todos estos solventes sólidos, ¿qué es lo que hago? Cambio de solvente. Ya no utilizo etanol. Me paso al siguiente disolvente. ¿Qué disolvente tengo, por ejemplo? A ver, aquí falta el agua, ¿no? Aquí falta el agua, lo digo, A ver, pasaré, no sé, el metanol va a tener características similares al etanol, va a tener características muy similares al etanol. Pasaré a ver al hexano, por ejemplo. Pasaré al hexano. Ya hice con etanol, y hice las pruebas de solubilidad con otros 4. Ya está, ya identifico con cuál es soluble a nivel laboratorio. Me pasaré al hexano. A ver, cuando me paso al hexano, hago la siguiente prueba de solubilidad. Fíjense, el hexano es líquido, temperatura ambiente líquido. Vamos a analizar inicialmente con el naftaleno, ¿bien? Fíjense, introduzco 1 ml de hexano. Ya está, introduzco hexano, 1 ml. Comienzo con el naftaleno, introduzco 1 gramito de naftaleno. Vamos a ir de abajo para arriba, así, analizándolo poco. Introduzco 1 gramo de naftaleno. Observo, ¿será que el hexano es soluble con naftaleno? Si el hexano es soluble con naftaleno, primero le pongo hexano, 1 ml, y después le pongo 1 gramito de naftaleno. Verifico, ¿son solubles? Perfecto, marco soluble con 1 ml. Si veo que no es soluble con 1 ml, le pongo un segundo ml de naftaleno. Le pongo un segundo ml de naftaleno. Le pongo un segundo ml de hexano. Le pongo un segundo ml de hexano. Verifico. Es soluble, el naftaleno, el 1 gramo del naftaleno es soluble con 2 ml de hexano. Verifico. Si es soluble, marco soluble con 2 ml. Si no, le añado un tercer ml de hexano. Le añado un tercer ml de hexano. ¿No? Verifico. Si es soluble con 3 ml, el 1 gramo de naftaleno es soluble con 3 ml de hexano. Perfecto. Le pongo 3 ml soluble con 3 ml. Si no, lo debo calentar. Peor que estos compuestos son inflamables, jamás se les ocurre utilizar un mechero de alcohol, ¿no? Si no tienen experiencia, no es recomendable, porque el hexano y el naftaleno son altamente inflamables. A ver, sin necesidad de hacer las pruebas de solubilidad, trataremos de determinar las probabilidades de las moléculas. Fíjense, es el hexano, ¿no ves? A ver, el hexano con el naftaleno son polares o apolares. 5
voy con 6. Un poquito me da pereza dibujar todas las moléculas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Es importante y que ustedes tienen que identificar, porque les digo, tienen que identificar si la molécula es soluble en, por ejemplo, es soluble en caliente. Si es soluble en caliente, se marca soluble en caliente, porque estos datos a mí me sirven para la práctica de cristalización, ¿no? Me interesa demasiado saber quiénes han sido solubles en caliente, en frío, etcétera, porque ya sé qué disolventes voy a utilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el hexano, por ejemplo, para todos. Por todos nosotros, el señor es el hexano. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. Es el hexano. Le presentamos a nuestro amigo el hexano. Le presentamos a nuestro otro amigo el naftaleno. A ver, el naftaleno y el hexano, ¿son solubles o insolubles? Solubles. Son solubles. ¿Por qué son solubles? Porque son apolares. Ambos son apolares. ¿Cuál es el momento dipolar del hexano? Va a tender a ser 0, lo mismo en el naftaleno, ¿no? Su momento dipolar va a tender a ser 0. Yo puedo observar que ambas moléculas son apolares. Alguien me da o sí, porque son apolares. ¿Dónde está Víctor? Víctor Reinaldo, ¿dónde está? Acá, sí. ¿Cuál es el momento dipolar del hexano? ¿El hexano, perdón? Sí. Bueno, sería próximo a 0. Claro, bueno, sería próximo a 0, ¿no? Si uno le hizo la reactividad de la molécula, generalmente de los alcanos es muy difícil haciendo la reactividad, por eso su momento dipolar tiene que ser a 0. ¿Ya? Es una manera de identificar, de darme cuenta si es la molécula apolar o apolar. En este caso, yo puedo observar que de eso también va a tender a ser a 0. Del naftaleno va a tender a ser a 0. Se va a acercar bastante a 0, igual del hexano va a tender a ser 0. No, ¿por qué les digo? Porque aquí hay 6 átomos con la misma electronegatividad. 6 átomos. O sea, aquí lo que yo fijarme en la electronegatividad de los carbonos. Tienen 6 átomos de carbono con la misma electronegatividad. No, aquí pasa lo mismo. No hay algún átomo, ya sea de oxígeno, etcétera, que pueda darme cierta reactividad al naftaleno. No hay. ¿Ya? Aquí todos los átomos de carbono, lo mismo que aquí, tienen la misma electronegatividad, ¿no? O sea, no hay mucho donde perderse en estas dos moléculas. Por ejemplo, el hexano y el naftaleno van a tender a ser solubles. ¿Por qué? Porque ambos son moléculas apolares, ¿no? Ambos son moléculas apolares. Como son moléculas apolares, lo más seguro que el naftaleno y el hexano, ¿dónde se va a encontrar su solubilidad? ¿Dónde se encuentra la solubilidad del naftaleno y el hexano, chicos? ¿Dónde se encuentra la solubilidad del naftaleno y el hexano? Va a estar seguramente con un ml con 2,3. No habrá mucha necesidad de llevarlo a caliente, ¿no? Pero eso ya me indica que los elementos son solubles. O sea, al analizar la parte de la estructura ya pueden ser solubles. Analizaremos el hexano con la acetanilina. A ver. ¿Lo puedo borrar? No puedo, ¿no? Esas propiedades son interesantes para llevarse a cabo a nivel laboratorio. Un ejemplo, aquí presten atención, a ver. Aquí tengo, yo trabajo el hexano con, a ver, trabajaré el hexano con, ¿cuál de esos tres? ¿Cuál de los tres quieren trabajar? ¿Anelida, ácido salicílico o ácido benzoico? ¿Cuál quieren trabajar, chicos? El ácido benzoico. Los demás, a ver qué dicen. Acetil salicílico. Los demás no opinan. Acetil salicílico también, Oxy. Acetil salicílico, sí. También. Analizaremos el hexano. Desgraciadamente lo he borrado. Lo voy a dibujar así, ¿ya? Ustedes ya tienen su estructura. Entonces lo voy a volver a dibujar así el hexano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo el hexano. Por ejemplo, aquí vamos a poner el hexano. Tenemos a nuestro amiguito el hexano. Rápidamente aquí vamos a poner ácido salicílico.
Ya, observaré, fíjense. Aquí tengo el hexano y tengo el ácido. Aquí tengo una dificultad bien grande, fíjense. Voy a analizar cuál de las dos partes es más grande, la parte polar o la parte apolar. En este caso, la parte polar de esta molécula viene constituida por el oxidrilo y por este oxidrilo aquí, no por estos dos oxidrilos. Y la parte apolar de esta molécula viene constituida principalmente por el anillo del benceno, y ese anillo del benceno está constituido por 6 átomos de carbono. ¿Ya? En este caso tengo el hexano en ese punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en base a ese punto, fíjense, muchos miran, no, muchos nos causará confusión en este punto, ¿no? Muchos miran, si perdí dos oxidrilos. Y estos oxidrilos me van a indicar cierta polaridad. Me van a indicar cierta polaridad en el hexano, me van a indicar cierta polaridad en el agua, cierta polaridad en el hexano. Pero fíjense, ¿será que el ácido salicílico se disuelve en el hexano? Se puede disolver por la presencia del anillo. Esa parte apolar me puede aportar cierta solubilidad para todo el hexano. Y esta parte que es un poquito, entre comillas, esta parte que es la parte conflictiva de la molécula, la parte polar, fíjense, esta parte de cierta manera, ¿qué va a ocasionar, chicos? Esta parte lo que va a ocasionar de cierta manera es que pierda cierta solubilidad del hexano. O sea, tengo que analizar este punto, la parte polar que va a darme cierta solubilidad con el hexano y la parte apolar. Ya, en base a esto, ¿yo qué puedo analizar? Fíjense, la parte apolar básicamente se concentra netamente en el anillo aromático, que es esta estructura que es el benceno, y la parte polar se construye fuera de la molécula, ¿no? Entonces, esta molécula, debido a la presencia del anillo del benceno, va a tener cierta polaridad en el hexano. ¿Estamos de acuerdo? Va a tener cierta polaridad en el hexano. ¿Ya? Ahora, si yo, por ejemplo, yo le introduciría, en vez de etanol, el hexano le introduciría etanol, ¿será que es soluble? Va a tener también cierta solubilidad en el etanol. ¿Por qué? Porque esta parte polar del etanol solubiliza cierta otra parte polar del ácido salicílico, y esta parte de los oxidrilos va a performar enlaces con hidrógeno con el etanol. ¿No? En este punto con el hexano, ¿qué pasa? Esta parte polar va a tener cierta solubilidad, ¿no? Y esa parte, incluso puedo observar que esta parte polar del anillo me da mucha solubilidad sobre el hexano. Esta parte nomás es la más conflictiva, y esa parte, por ejemplo, se la puede aprovechar en reacciones ácido-base, en reacciones disolventes activos, ¿no? En resumen, ¿cómo se llama esto? El ácido salicílico tendrá cierta polaridad con el hexano, pero su polaridad va a tender a ser, lo más probable es que sea con 3 ml o incluso en caliente, ¿no? ¿Por qué? Por la presencia de los dos oxidrilos. ¿Estamos de acuerdo? Otra molécula, a ver, fíjense, si yo les trajera a ustedes el fenol, imaginemos que se les puede resolver con el fenol. Aquí se cambia, aquí no puse fenol, no, aquí falta fenol. A temperatura ambiente estamos trabajando. A temperatura ambiente. Fíjense, este es el fenol. No, el fenol no. A ver, otro más complejo. A ver, el ácido benzoico con el agua necesariamente. El fenol no es tan. Ustedes se van a poder negar. Creo que tenía esta info en internet del fenol. Ustedes se los dejo para ustedes, ¿no? Necesitamos el ácido benzoico con el agua. El ácido benzoico con el agua. El ácido benzoico con el agua es soluble o insoluble. ¿Qué dicen ustedes? En solución acuosa, soluble o insoluble el ácido benzoico. Que alguien me diga si es soluble o insoluble, y si es soluble por qué o es insoluble por qué. Chicos, Se entendería que es parcialmente soluble, ¿no? Justamente formando por los puentes de hidrógenos, pero también existe una parte que es no polar, ¿no? Entonces se disminuiría la solubilidad. Bueno, es lo que pienso, ¿no? a ver, ¿alguien más? En este caso, fíjense, chicos,
Evidentemente, compañero, aquí ha hecho una observación muy interesante. En este punto, el agua puede formar un enlace con hidrógeno. ¿Con quién? Con el oxidrilo aquí, ¿no? Es la única parte que comparten, nada más. Pero pueden observar que el agua no posee ninguna cadena hidrocarbonada, ya no posee ninguna cadena hidrocarbonada, a diferencia del etanol y otras moléculas, ¿no? Pero yo puedo observar que aquí el benceno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda esta parte es la parte apolar de la molécula. Toda esta es la parte apolar de la molécula, ¿no? Y de cierta manera, debido a la estructura del agua, porque si yo pongo aquí etanol, el etanol va a ayudarme a entender un poquito mejor. ¿Por qué? Porque tiene una parte que es apolar y va a tratar de compartirlo con esto. Pero en ese punto no va a pasar eso. Fíjense, no existe en el agua eso. El agua evidentemente va a tratar de formar enlaces puente hidrógeno, pero la parte apolar de la molécula es muy fuerte. Es diferente a la molécula de agua. ¿Ya? Aquí tengo 6 átomos de carbono que ni siquiera están alineados, ¿no? De manera que yo pueda trabajarlos, fíjense. En ese punto, por ejemplo, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Tengo toda esa parte apolar de la molécula. Y el agua, por ejemplo, con 1 ml imposible que sea soluble. Con 2 ml peor. No peor, ¿no? Si de cierta manera van a tratar de acercarse a la solubilidad. Con 3, o sea, la polaridad del benceno, del ácido benzoico con el agua, tendrían que calentarlo bastante para que tenga algo de solubilidad, pero su solubilidad va a ser casi nula. Va a ser casi nula, chicos. ¿Por qué? Esto se debe principalmente en este punto, fíjense por favor, se debe principalmente en este punto a que la cadena hidrocarbonada, en este caso la cadena del benceno, ¿no? Esta molécula me quita mucha polaridad respecto a lo que es la molécula de agua. ¿Ya? Esa parte polar que es el oxidrilo, sí, va a tender a formar enlaces puente hidrógeno, va a tender. Pero tengo todo este sector que me va a complicar bastante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tuviera que calentar esa solución bastante, tuviera que calentarlo drásticamente. ¿Para qué? Para tratar de medir la polaridad con el agua. Su solubilidad pues será mínima. Básicamente el benceno y el agua son casi insolubles. A temperatura ambiente son casi insolubles. Esto se debe principalmente a que el agua no posee una cadena hidrocarbonada. Segundo, solo posee este oxidrilo. Con el oxidrilo del benceno van a tratar de darle cierta polaridad, pero no va a ser lo suficiente como para competir con la parte apolar de la molécula, que es el oxidrilo A, que es el anillo del benceno de este punto. ¿Ya? Entonces, a temperatura ambiente, básicamente estas dos moléculas son insolubles. No son insolubles a temperatura ambiente. Son insolubles a temperatura ambiente, ¿no? Porque aquí existe, ¿no? Frecuentemente muchos suelen equivocarse en este punto. ¿Por qué les digo que suelen equivocarse en este punto? Porque analizan directamente este oxidrilo con este oxidrilo, ¿no? Ustedes de ahí de entrada en ese punto, ¿qué es lo que hagan? Y dicen que ya debido a la presencia de estos dos, esas moléculas son polares. Evidentemente, si yo analizo la estructura de esto, sí va a tener cierta polaridad respecto a la del agua, pero si analizo toda la estructura en global, no. Fíjense, aquí posee una parte completamente apolar y el agua solo comparte solamente comparte esa pequeña parte nada más, ¿no? Esta pequeña parte respecto al ácido benzoico. Pero después no. Después, si ustedes analizan toda la estructura del H2O respecto a la estructura del benceno, no, para nada. Esa parte apolar, fíjense, es mucho más grande que la parte polar que posee ambas moléculas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el hexano tengo 6 átomos de carbono y aquí tengo otros 6. O sea, el número de átomos de carbono también me ayuda a ser similar. También una manera de analizarlo para que puedan entender un poquito es tratar de entender en este punto, mientras más grande sea la cadena hidrocarbonada, la molécula va a tender a ser más apolar. En este caso tengo 6 átomos de carbono en el anillo que se pueden utilizar con estos 6 átomos de carbono. De otra manera, si quieren lo pueden ver, ¿ya? En este punto aquí, por ejemplo, no tengo siquiera un átomo de carbono. O sea, esta parte apolar es mucho más grande que la parte polar del ácido benzoico, ¿no? Es por eso que generalmente desde la temperatura ambiente es insoluble el agua con el ácido benzoico. Lo mismo pasa con el fenol. Si ustedes tienen el fenol aquí, chicos, que ahorita hablar de las fuerzas intermoleculares se nos va a hacer un lío, ¿no? Mejor hablaremos así en términos simples. Por ejemplo, a ver, el fenol ustedes pueden observar que al nivel que el ácido benzoico, y eso que en el ácido benzoico tienen 7 átomos de carbono, ¿no? Es lo más interesante en este punto. Aquí solamente tienen 6. ¿Qué es lo que pasa con el fenol? Muchos me ponían que el fenol era soluble. Bueno, el fenol es soluble pues, en caliente, no es soluble en frío, ¿no? El fenol generalmente tiende, cuando ustedes calientan por encima de los 7, ahí tiende a ser soluble.
¿A qué se debe esto? Fíjense, principalmente, chicos, se debe a este punto de que el fenol, evidentemente puede formar un enlace con hidrógeno con el agua, puede llegar a formar de cierta manera un enlace con hidrógeno con el agua. Eso es cierto, sí, pero tienen una parte de la molécula que es una que le quita completamente la polaridad, tienen un anillo de 6 átomos de carbono. Mientras más grande sea su cadena hidrocarbonada, la molécula va a tender a ser más apolar. ¿Estamos de acuerdo? En este caso sí comparten cierta polaridad, pero fíjense, ustedes lo llevan a temperatura ambiente, yo les garantizo que con 1 ml la temperatura no se va a solubilizar, con 2 tampoco, con 3 tampoco, ni con 4. Va a tener que calentar drásticamente para que lleguen a tener cierto grado de solubilidad de estas moléculas. ¿Se entiende ese punto o no? Otro ejemplo, a ver, miren, sacando a ver de otros, un ejemplo, a ver, ustedes, ¿qué dicen? A ver, el etanol. ¿El etanol es soluble en agua o no es soluble en agua? A ver, etanol más agua le vamos a poner, ¿ya? ¿El etanol es soluble en agua o es insoluble en agua el etanol? Soluble en agua, Oxy. Es soluble. O sea, el compañero ya, yo he hecho la prueba, yo he hecho el experimento en mi casa, me dice el compañero, ¿no? Le he mezclado y le he dado un K, ¿no? O sea, yo he hecho la prueba que son solubles Auxi. Obviamente son en este punto, ¿por qué creen que son solubles? Fíjense, comparen la cadena hidrocarbonada. Generalmente cuando la cadena hidrocarbonada sobrepasa los 3 átomos de carbono, las moléculas tienden a perder completamente, tienden a disminuir drásticamente su grado de polaridad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando sobrepasan los 3 átomos de carbono. Eso espero que nos ayude. Ya son algunos títulos estudiando, por ejemplo, sobrepasa los 3 átomos de carbono. Por ejemplo, yo les invito a analizar ustedes, analicen a ver el isopropanol. Tiene un grado de polaridad, pero tiene un cierto grado de polaridad respecto al agua, pero aumenten un átomo de carbono. A ver, el butanol se van a dar cuenta que es apolar. El butanol que lo vamos a analizar. Fíjense, su cadena hidrocarbonada, en este caso de los 2 átomos de carbono, es pequeña. Es pequeña su cadena hidrocarbonada de aquí respecto al oxidrilo, ¿no? En este caso, digo que su cadena hidrocarbonada es pequeña, no me va a perjudicar completamente respecto a que el etanol y el agua van a poder formar enlaces puente hidrógeno. Ahora imagínense, voy a analizar el butanol. 1, 2, 3, 4 más agua. Vamos a analizar el butanol. A ver, ¿será que yo puedo decir lo mismo de etanol y de butanol? Le ponemos los nombres ya para que se vayan yendo con un buen recuerdo. Tienen mucho. Este capítulo me hacen un poquito más leer, un poquito complejo, si no tienen una base ya clara. Etanol. Aquí le ponemos el butanol. Ya, a ver, en este punto, chicos, a ver, vamos, todos ustedes. El etanol, el butanol, perdón, es soluble en agua. Ustedes me dijeron, por ejemplo, por cultura general me dijeron. Recuerden, mientras mayor sea la cadena hidrocarbonada, más la molécula tiende a ser insoluble. Si usted ve el butanol, ¿es insoluble en agua? Es insoluble, Auxi. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué es insoluble? Sí, Auxi, por la cadena de carbono. Recuerden. La cadena hidrocarbonada, sí. Ya recuerdan eso, ¿no? Cuando en una molécula orgánica la cadena de hidrocarbonada, ¿no? Imagínense, aquí estoy analizando un oxidrilo, ¿no? Fuera de diferencia ya le pusieron un segundo, pero aquí es un oxidrilo nada más. Pero cuando la cadena hidrocarbonada sobrepasa los 3 átomos de carbono, su grado de polaridad de esa molécula, o sea, la parte polar, o sea, va a tender a disminuir considerablemente respecto a cualquier otra molécula polar que quiera poner como el agua, ¿ya? Va a tender a disminuir completamente. En este caso estamos sobre los 4 átomos. Fíjense, sobrepasado los 3, estoy sobre los 4. Yo drásticamente puedo indicar que haciendo las pruebas de solubilidad, el etanol y el agua van a ser a temperatura ambiente, van a ser insolubles. ¿No? Ya tal vez iré aumentando la polaridad de la molécula, calentándolo drásticamente, pero irá a solubilizar muy poco, ¿no? Como el ácido benzólico o el agua. Ustedes lo irán a calentar, pero muy poco va a solubilizar, casi nulo por el tema de la cadena, por el tema de la parte polar, que es mucho mayor que la parte polar. ¿Ya? Lo mismo pasa con el fenol. Hay compañeros que, o sea, cuando ustedes van a, por ejemplo, muchos van a querer que la revisión de examen es válido. Yo les voy a decir el error que habilita para darse porque no es que habilita ustedes una revisión de examen. Pero opción y la lección y la revisión de examen tienen que ser conscientes de lo que van a ir a hablar, porque puede que se van a quitar notas, ¿no? Por el Roger es así. Si ustedes van a la revisión de examen, tienen que ser conscientes de lo que van a ir a hablar. Está bien,
Aunque solamente van a la reacción los que saben, ¿no? Porque los que no saben ni se acercan, ¿no, chicos? Ni se acercan, yo les digo, eso sí. A ver, el 1-butanol, por ejemplo, a temperatura no es insoluble en el agua. Por su anhidrocarbono tiene 4 átomos de carbono. Y esta parte es apolar respecto al agua. ¿No? A ver, la acetanilida en agua, polar o apolar. La acetanilida. La acetanilida es esto. ¿Es esto o no la acetanilida, chicos? A ver, la acetanilida en agua, polar o apolar. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Polar o apolar? La acetanilida en agua, polar o apolar. Vamos, chicos, a ver, ¿qué dicen ustedes? Por 2 puntitos, a ver, que me digan por qué. Porque recuerden, ¿quiénes son las moléculas que pueden formar enlaces puente hidrógeno? A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las moléculas que pueden formar enlace puente hidrógeno? Nitrógeno, oxígeno y La creo que, Nitrógeno, oxígeno, ¿quién más? y creo que carbono, no me acuerdo de esa parte. Nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Quién más? Bueno, sí es lo correcto, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Marianela Solís. ¿Del otro compañero cuál es? Luis Núñez. Pues no me dicen su nombre completo, o sea, yo tampoco soy adivino, chicos. No me voy a buscar con Luis, su nombre completo. O les avergüenza su otro apellido, ¿cómo es eso? No, Luis Gustavo. Luis Gustavo Núñez. ¿De otra compañera cuál es su otro apellido? Marianela Solís Arispe. Me parece Arispe, ¿no? Está bien. Porque les pregunto y ustedes automáticamente solamente me dan su nombre, me dan un solo apellido, ¿sabes? Como que, ¿cuál es el problema? De decir todo su nombre completo. Estoy anotando su nombre, ¿bien? Son 2 puntos. A ver, en este punto, chicos, fíjense básicamente lo que voy a analizar. ¿Cuál es la única parte que me va a permitir cierto grado de polaridad en esta molécula? Es el enlace que existe entre el nitrógeno y hidrógeno, ¿no? Generalmente cuando existe una gran diferencia, cuando existe una diferencia considerable de electronegatividades entre 2 átomos, se cataloga como un enlace porque puede llegar a formar un enlace puente hidrógeno, ¿no? Una especie de interacción dipolo-dipolo fuerte. En este caso los que logran, ¿quiénes son? El enlace nitrógeno-hidrógeno, el enlace flúor-hidrógeno o el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿no? Y si ustedes observan, estos señores son los que se encuentran en el primer nivel o periodo, ¿sí o no? Se encuentran en el primer nivel o periodo de la tabla periódica. Ahora, en este análisis que se pueden dar cuenta, esta es la única parte que va a tener cierto grado de polaridad con el agua, porque va a llegar a poder formar con esta parte de aquí, va a poder formar un enlace puente hidrógeno. Con disolución van a tratar de formar un enlace puente hidrógeno, van a tratar, pero fíjense toda la parte apolar de la molécula. ¿Cuál es la parte apolar? El anillo del benceno. Y toda esta parte que es, que hace referencia al grupo carbonilo, ¿no? Que es el carbono doble enlace con el metil. ¿Qué creen? ¿Que ustedes esta molécula va a ser polar o apolar? Vamos a hablar de temperatura ambiente, polar o apolar. O sea, su polaridad va a ser casi nula con respecto del agua, ¿no? Ustedes van a poner con agua, ¿qué va a pasar? 1 ml nada, 2 ml es peor, 3 ml ni hablar. Van a tener que calentarlo. Al calentar, para que la acetanilida tenga algo de solubilidad respecto al nitrógeno con este hidrógeno respecto a esto, porque recuerden algo esencial, chicos, algo esencial, entre comillas, cuando la cadena hidrocarbonada de una molécula es muy pequeña y las moléculas pueden formar enlaces puente hidrógeno, como en este caso nitrógeno, hidrógeno, flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, perdón, la molécula va a tender a ser muy polar. ¿Estamos de acuerdo? Va a tender a tener un grado de polaridad tremendo. En este caso no ocurre eso, porque fíjense, si ustedes comparan la parte polar del benceno y todo este grupo, opaca completamente, ¿no?, lo que es la molécula del agua. Por tanto, esta molécula va a tener que calentar, llegar a los 100, cerca a los 100, para que tenga alguito, se solubilice por la presencia del nitrógeno-hidrógeno en el tema del nitrógeno-hidrógeno con el tema del agua, ¿no? Pero aún así va a ser casi insoluble.
¿no? Generalmente a temperatura ambiente, estas moléculas son insolubles. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Tiene más o menos una idea de cómo analizar, ¿no? Porque ustedes van a ir analizando y yo estoy seguro que la siguiente clase vamos a pasar también, el siguiente domingo vamos a pasar también clases y ustedes ahí me van a consultar sus dudas de qué molécula no puedo analizar, etcétera. Pero tienen un gradito de idea de cómo analizar, ¿no? ¿O no? Auxi, una aclaración quería que me hagan, que se puede. No se han entendido nada, sean sinceros con ustedes mismos. Los demás, Auxi, una consulta, ¿será que se puede? dime rápido, por favor. Es básica. Bueno, en todas las moléculas tienen una parte, o la mayoría de las moléculas, una parte polar y apolar, ¿verdad? Entonces, la fuerza polar aumentaría por la cadena hidrocarbonada y la fuerza polar por los puentes de hidrógeno que se crean. A ver, en este caso, a ver, es que el problema es que yo les he dejado a ustedes, chicos, ahí en el tema les voy a invitar a revisar, ya yo les dejé a ustedes ahí en la parte de solubilidad, yo les dejé un video de las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Dentro de las fuerzas intermoleculares, las fuerzas, ahí les explico un poquito el punto de ebullición y un poquito de la solubilidad, para que me puedan entender un poquito mejor. Dentro de las fuerzas intermoleculares estaban las moléculas que pueden formar enlace puente hidrógeno, que son las moléculas, entre comillas, las moléculas polares, como el agua, como el ácido fluorhídrico, como las aminas, ¿ya? Después, eso por ejemplo hace referencia a las moléculas que pueden llegar a formar un enlace puente hidrógeno, entre comillas, ahí en ese videito que les dejé, pueden llegar a ser moléculas polares. ¿Quiénes son las moléculas generalmente apolares? En las que su momento dipolar tiende a ser igual a cero, ¿ya? Generalmente, ¿quiénes obedecían eso? Una de las fuerzas intermoleculares que era si más no me equivoco, dipolo inducido, si más no me equivoco, ¿no? Dipolo inducido. Y el dipolo-dipolo, habían tres, dipolo inducido y las moléculas que pueden formar ese puente hidrógeno, ¿no? Que una especie de atracción dipolo-dipolo fuerte. En un dipolo-dipolo, una molécula que puede formar un enlace puente hidrógeno, esas dos teorías me hacían referencia a las moléculas polares, y a las que me hacían un poquito más de referencia a las moléculas apolares eran las estructuras denominadas las famosas dipolos inducidos, ¿no? Las que tienen que llegar a formar dipolos inducidos, ¿para qué? ¿No? Para que uno tenga una carga parecer positiva y una carga parecer negativa. Por ejemplo, esos tres conceptos son pilares para tratar de entender ese punto. En base a eso, yo ya tenía un principio por lo menos claro. Como siguiente punto, cuando yo tengo una molécula, en este caso estamos hablando de moléculas orgánicas, tengo una molécula orgánica, lo siguiente que yo debo fijarme es la cadena hidrocarbonada, ¿no? Debo observar bastante la cadena hidrocarbonada. Hay un término más, hay dos términos que me han ido. Debo observar bastante la cadena hidrocarbonada. Si la cadena hidrocarbonada me excede por los 3 átomos de hidrógeno, por los 3 átomos de carbono, ya me excede de los 3, se pasa a los 4, a los 5. Esa parte entre nosotros, para que podamos entender un poquito mejor, lo vamos a llamar la parte apolar de la molécula. ¿Ya? Mientras mayor sea la cadena hidrocarbonada, la molécula va a tender a ser más apolar. Aquí significa que su momento dipolar va a comenzar a disminuir. Evidentemente, en este caso del butanol, por ejemplo, no por la presencia del oxidrilo, no va a llegar a ser cero nunca. A menos a ustedes así lo aumenten cero, así lo aumenten carbonos, va a tender, se va a acercar a cero, pero no va a tender a ser cero. ¿Ya? Pero, ¿qué significa que le están gritando debido a que están aumentando la cadena hidrocarbonada? Están aumentando la cadena hidrocarbonada, en cierta manera están disminuyendo la polaridad de esa molécula, ¿no? Otro, a ver, por ejemplo, siguiente, a ver, respondiendo a la duda de la compañera. No sé, en este caso, por ejemplo, la acetanilida. Cuando tienes dos moléculas, generalmente, ¿qué es lo que debes hacer? Para todos, debo observar la parte polar y la parte apolar. ¿Ya? Debo observar la parte polar de la molécula y la parte apolar. Cuando yo hablo de la parte apolar, debo fijarme qué grupos tienden a ser apolares. Y para poder determinar qué grupos tienden a ser apolares, ustedes me dirán, sí, ¿cómo sabes que el benceno es apolar? Yo les podría decir, bueno, chicos, eso ya es un poquito, no les puedo explicar de cero completamente todo, ¿no? Por eso que yo les dejé también un documento para que lean, creo que está ahí, ¿no? Por ejemplo, el benceno generalmente es insoluble en agua, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir el etano. Yo asumo que ustedes ya saben que el etano es insoluble en agua. Yo asumo eso, por ejemplo, algunos conceptos que ustedes saben, por ejemplo, yo asumo que el etano es insoluble en agua. Ustedes miran, sí, pero ¿por qué es insoluble? Yo les puedo decir, bueno, si yo analizo un poquito esto, me va a dar un momento dipolar casi cero. Si yo analizo, por ejemplo, el benceno, me va a dar, debido a los dobles enlaces, y tiene puro átomos de carbono y hidrógeno,
su momento dipolar también va a tender a ser cero y va a causar una cierta insolubilidad en agua. Aparte, es un alqueno, ¿no? Y los hidrocarburos generalmente siempre son apolares, por cultura general, ¿no? Entonces, mira, pero si yo de dónde voy a saber eso. Hay algunos conceptos fundamentales que yo estoy asumiendo que ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, esta clase de cositas. Ahora, nuevamente responde a la pregunta de la compañera. Cuando tienes una molécula, básicamente vas a analizar la parte polar y la parte apolar. Cuando tu molécula sobrepasa ya los 4 átomos de carbono, o sobrepasa los 3, su polaridad, su grado de polaridad respecto a quién, respecto a moléculas como el agua, ¿no? Respecto a moléculas como quién, por ejemplo, como el, no sé, respecto a moléculas como el ácido fluorhídrico, o como el mismo amoníaco, si es que se encuentra gaseoso, o sea, su molécula, esta polaridad se va a ver disminuida por la presencia de los 4 átomos de carbono, ¿no? Aquí tienes una parte polar que es pequeña respecto a quién, a la parte polar de la molécula que es un poquito mayor, que es más grande, ¿no? Por ejemplo, aquí yo te preguntaría, a ver, el oxígeno, el agua, el amoníaco o el ácido fluorhídrico, a simple vista, ¿será que tienen cadena hidrocarbonada? ¿Será que tienen una cadena hidrocarbonada el amoníaco, el ácido fluorhídrico o el agua? ¿Será que tienen una cadena hidrocarbonada? No tienen, pues en acaso ves carbonos y hidrógenos. No, solo verás hidrógenos, pero no tienen carbonos. No, o sea, pues, estas moléculas 100% son polares. El amoníaco, el agua o el ácido fluorhídrico. Pero si tú analizas el 1-butanol, por ejemplo, te chocas con un problema, que su cadena hidrocarbonada ya sobrepasó los 3 átomos de carbono y eso le disminuye en demasiado el tema de la polaridad de su molécula. Bueno, en este caso la polaridad de toda la molécula, ¿no? Fíjate muy bien, tienes 4 átomos de carbono respecto a un oxidrilo, ¿no? Y estos 4 átomos de carbono te disminuyen completamente, ¿no? Que esta molécula pueda llegar a solubilizarse en cualquiera de los disolventes de aquí. ¿Se entiende eso o no? Sí, se entiende, Auxi, gracias. Vayan a repasar lo que he dejado ahí en solubilidad. Les va a ayudar un poquito a comprender mejor. Es que tal vez no me están entendiendo, pero no estoy dando cuenta, o tenemos algunos problemas conceptuales. Y a la siguiente ya les voy a hablar directamente. Yo no les voy a decir esto es la parte polar, no les voy a decir la parte, no sé, hidrófoba, la molécula, etcétera. No utilizo algunos otros términos porque sé que no me van a entender. Pero hay que complicarnos, digo, no, porque en el examen estoy seguro que ni siquiera les va a pedir que les expliquen. Ustedes tienen que ir, basta con que ustedes en el examen le digan al Roger que ¿cómo se llama? Le digan que se analiza, pues lo pueden dividir en dos partes, ¿no? Una parte apolar, que es la molécula que puede formar un enlace con hidrógeno, otra parte que es apolar. Algunos términos que ustedes utilizan como fuerza polar, fuerza, eso no va. Ya no va, chicos, ¿no? Por eso que hay veces se me va a hablar en otros términos y no en lo correcto. Pero por lo menos a mí lo que me interesa es que tengan la idea clara de cómo tienen que analizar. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿ustedes creen que a ver, yo les preguntaría a ustedes, chicos, ¿ustedes creen que ¿dónde está el grupo que hizo la clase? Que el grupo no es el grupo que fue al laboratorio y hizo pruebas de solubilidad, ¿dónde está? ¿Quiénes eran ese grupo? El grupo 1 del lunes creo que era, ¿no? Sí, el grupo 1 del lunes, ¿dónde está el grupo 1 del lunes? Algún integrante del grupo 1 del lunes que quiera ganarse algunos puntos extras. Uno nomás, a ver quién. El grupo 1 del lunes, a ver quién está en el grupo 1 del lunes. No hay nadie del grupo 1 del lunes. ¿Saben qué es lo peor, chicos? Que ahorita, miren, no hay ni un integrante del grupo 1 del lunes. Y lo peor es que ahorita han comenzado a abandonar la reunión. No han comenzado no hay uno. A ver, algún integrante del grupo 1 del lunes. ¿Quiénes fueron a ver la práctica? ¿Dónde está Iván Jairo Quispe Pardo? Iván Jairo Quispe Pardo, Carla Andrea Herbas Inatsu y creo que es Yáñez Lozano, la otra compañera. Auxi, buenas tardes. A ver, chicos, ustedes cuando fueron a hacer la práctica al laboratorio, yo les di ¿qué le salía? A ver, ¿el etanol y el naftaleno le salió soluble o insoluble? Soluble o insoluble, chicos, le salió el etanol y el naftaleno. Ya sea con 1 ml, 2 ml, 3 ml soluble en caliente o le salió insoluble, a ver.
Si no me equivoco, el naftaleno no salía insoluble en agua. No, en etanol. En agua es insoluble, obviamente, ¿no? Igual Chicos, insoluble. Sí. a ver, el naftaleno en agua es insoluble, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todos se dan cuenta por qué el naftaleno en agua es insoluble. En agua, no estamos hablando de agua, estamos hablando de etanol. En agua, ¿es insoluble o soluble? Los demás que dicen, a ver, ¿están de acuerdo que es insoluble? Sí, Oxy. Sí, Sí, es insoluble, porque el naftaleno contiene pura cadena de átomos de carbono e hidrógeno. Y en cambio el agua no, ni un átomo de carbono siquiera. A ver, analizando, ¿dónde está la compañera del que fueron a sellar? A ver, analizando, díganle a sus compañeros si les salió soluble el etanol en naftaleno. Deberíamos tener cerca de los 90 estudiantes, pero no importa. No importa, de todas maneras yo estoy cumpliendo con ustedes, no estoy dando esa parte, es lo que importa. A ver, vamos a ver, chicos, ahorita vamos a analizar, ¿no? Vamos a entender si va a tener cierta solubilidad. A ver, ¿qué dice la compañera? ¿Era soluble o insoluble el etanol en naftaleno? Nada. Están estudiando, chicos. A ver, alguien qué opina. Por 2 puntitos, a ver si se animan. es insoluble porque su cadena solo tiene 2 átomos. Ya, Es pero ve, insoluble. alguien más. No hay una parte polar con la que pueda reaccionar el OH o formarse. En este caso, fíjense, también no se olviden que hay que analizar las dos partes. Aquí tienen la parte polar y la parte apolar. Perdón, esta es la parte polar, esta es la parte apolar, ¿no? Y el naftaleno es completamente apolar. A ver, ¿qué dicen? Dije, a ver, ¿no? Los compañeros. Que la parte polar es más grande. Sí, en este caso la parte polar es un poquito más grande que la parte polar, ¿no? Pero fíjense, en este punto, si ustedes generalmente lo van a llevar al etanol, ¿no? El etanol, porque hay una característica muy interesante del etanol y de las moléculas orgánicas, ¿no? Que su cadena hidrocarbonada, de cierta manera, fíjense, cuando yo analizo, en este caso, fíjense como dónde está, a ver, dónde estamos aquí. Generalmente cuando nosotros analizamos la parte polar respecto a la parte, analizo una molécula polar completamente como el agua, con ácido fluorhídrico, y lo comparo, por ejemplo, no sé, con esta molécula, con acetanilida, ¿se acuerdan, no? Con esto. Siempre tomo como referencia, en este punto, siempre tomo como referencia, fíjense, en este punto siempre tomo como referencia la parte apolar, ¿no? Porque la parte apolar es un poquito mucho más fuerte que la parte polar en este punto de esta molécula, que era nitrógeno y hidrógeno. Aquí tengo 2 átomos de carbono, ¿no? ¿Qué significa? Evidentemente que con el naftaleno, tal vez con un ml no sean solubles, porque esta parte me va a complicar un poquito la vida, que es el oxidilo. El oxidilo me va a complicar un poco la vida porque no va a poder formar enlace con hidrógeno con nadie del naftaleno. Con nadie va a poder formar un enlace con hidrógeno, ¿no? Pero esta parte apolar del etanol va a tratar de ayudarme a solubilizar un poquito, va a tratar de compatibilizar con estos carbono y hidrógeno que tiene esta molécula, ¿sí o no? Un poquito. Evidentemente, tal vez con un ml, con un ml tal vez no se solubilice, tal vez con 2 ml, pero a medida que yo aumente la cantidad de disolvente, debido a la presencia de estos 2 átomos de carbono, va a tender a tener cierta solubilidad respecto al naftaleno, ¿no? Cierta solubilidad, pequeña, pero va a tener cierta solubilidad. Pero va a ser cuando lo caliente, ¿sí o no? ¿No? En cambio, con el agua, ¿no? Con el agua era completamente insoluble, ¿no? Pero con el etanol, debido a la presencia de los 2 átomos de carbono, va a tener cierta polaridad. ¿Estamos de acuerdo? Cierta polaridad. Será mucho más cuando le introduzca 3 ml, incluso cuando lo lleve a calentar. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo más seguro que esta molécula, tal vez con 3, tal vez cuando lo caliente, tenga cierto grado de polaridad respecto al etanol. Esto se debe a ¿qué? A la presencia de los átomos de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Sería respecto a la presencia de los átomos de carbono. ¿Por qué, chicos? Porque ustedes pueden observar, tienen 2 átomos de carbono y un oxidilo, ¿no? En este caso la parte apolar de la molécula sigue siendo un poquito más grande que la parte polar. Por eso, en este caso, no, aquí no era ni hablar, ¿no? La parte apolar era completamente diferenciada respecto al agua, ¿no? Que era con lo que estamos analizando. Por eso es que a nivel laboratorio, cuando ustedes llevan el naftaleno con el etanol, ¿qué es lo que pasa?
Analizan la molécula, sí, evidentemente con un ml tal vez no pase nada, con 2 ni hablar. Calentándolo con 3, tal vez puede haber cierto grado de solubilidad, tal vez, pero muy poco, ¿no? Es lo que le llegaría a pasar, los chicos, a nivel laboratorio. ¿Alguna consulta, por favor, antes de retirarnos? Ya han sido las 4. Me atrasaba, van a disculpar. A ver, analicen las otras moléculas. Y la siguiente clase, si no pueden, yo les voy a hablar, ¿no? Aquí se me está yendo algo. Por ejemplo, no hemos analizado nada respecto a lo que es los disolventes activos. ¿No? Gánense punto a la siguiente clase. Vamos a hablar respecto a los disolventes activos. Vean quiénes con quiénes van a poder reaccionar o solubilizarse con hidróxido de sodio o algo. Les va a ayudar, ¿ya? Porque sus independientemente del predio que les regalé, que era 100 puntos de punto de fusión, creo, sus otros están mal, los primeros de videos tampoco están del todo bien. Ya, así que por favor eso, ya. Si no hay ninguna consulta se pueden retirar. Si hay alguna otra consulta se me dicen rápido, además queda 5 minutos más. Disculpe, Auxi, para el grupo del miércoles no habilitó para que enviemos nuestro cuestionario que nos mandó el día miércoles. Voy a hacer más rápido, chicos. En la noche lo voy a hacer.